La Diócesis Católica del Paso presenta Catequesis y Liturgia con Flor Montañez y Eva Torres. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Catequesis y Liturgia. Estamos aquí, Eva y yo, muy bendecidas, iniciando nuestro primer programa del año 2023. Buenos días, Eva. Buenos días, bien, gracias a Dios, muy contento. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Sí, ya teníamos 2 semanas que no nos veíamos, que no platicábamos con ustedes, pero ya, bendito sea Dios. Pero algo bien bonito de nuestra fe que celebra. Sí. Nuestra fe celebra y esto de iniciar un año nuevo que en nuestro año litúrgico ya empezó en el Adviento, ¿verdad? Ajá, Tenemos así es. algunos semanas vividas de nuestro año litúrgico, ya 2 tiempos litúrgicos incluso, Eva. Entonces ellos llegan a adorar al niño, la estrella los comienza a guiar directamente hasta él, hasta su presencia, llegan, lo adoran y le entregan estos regalos. Como el rey Herodes también ahí les hace referencia a la profecía, ¿no? Sí. Que en Jesús que se cumple nuevamente todas las profecías y él dice, ¿verdad? Está marcado que van a ser en Belén, recordando aquella profecía de que ahí iban a ser el Mesías, ¿verdad? Que iba a ser el pastor del pueblo de Israel. Y bueno, estos magos pues siguieron más allá. El rey ahí les quiso poner una trampita, ¿no? Que le dijo, vayan y luego vienen y me dicen. Y luego me avisan. Yo también lo quiero adorar, decía. Pero estos reyes, estos magos fueron a adorar al Señor Jesús. Esto también es algo muy interesante que debemos de notar, que fueron con esa intención de adorar. Y lo adoraron, se postraron ante él y le dieron unos regalos. Así es. ¿Cómo es que ahí es donde se manifiesta esta epifanía del Señor cuando los magos le adoran? Porque solamente a Dios se le adora. Entonces ellos llegan y le adoran y le dan estos regalos. Así es, epifanía que son manifestación de Dios, pero ahora a estas personas que hay abarca, ¿verdad?, todas las razas, que no solamente era para el pueblo de Israel, como dice la profecía, sino bien lo reconocen incluso de otros pueblos, ¿verdad?, del oriente, nos dice la palabra de Dios. Y como nos dices tú, pues le dieron 3 regalos, le dieron el oro, y que nos manifiestan las naturalezas del Señor Jesús, ¿no? El oro como un rey, y el incienso que solamente se le ofrece a Dios, y la mirra, que es algo con lo que se embalsama a los hombres, ¿verdad? Entonces hay naturaleza humana, ¿no? Ahí la palabra de Dios nos marca esto del Señor Jesús, sus dimensiones, tanto como Dios, como un rey y como un verdadero hombre. Así es. A los pastores, a su pueblo de Israel, y ahora para el mundo entero. Y ahí pues vamos usted y yo. Y también esta enseñanza del Evangelio, pues podemos sacar muchas cosas, ¿verdad? El dejarnos guiar hacia Jesús, el ir más allá, el ir a adorarlo. Bueno, nosotros ya no tenemos que ir lejos, ¿verdad? En nuestro interior, decirle a nuestro Señor, Señor, aquí te doy, aquí te entrego, aquí te ofrezco mis cosas preciadas, ¿verdad? Recordando que le da lo que solamente se le puede dar a Dios, y también algo preciado, algo valorado, que muchas veces no tiene que ser oro, no tiene que ser plata, sino que es más preciado para nosotros que le podamos ofrecer a ese Jesús. Da pie y que todavía es Navidad, que es el bautismo del Señor. Así es como el Señor llega hasta Juan Bautista a que le dé el bautismo. Y allí el Señor le hace saber a Juan el Bautista que Él es su Hijo amado. Y cómo, fíjense cómo Juan el Bautista no lo quiere bautizar, ¿no? Sin embargo, él quiere pasar por el bautismo y le dice, bautízame, porque es necesario de ese bautismo como el que recibió el Señor, que no era necesario, pero así convenía, ¿verdad? Y así nosotros sí lo necesitamos y así conviene renunciar al pecado,
renunciar a los afanes de la vida de este mundo para nacer en Cristo y nacer a la nueva vida. Toda la gracia que implica nuestro ser bautizado Ujú. y cómo debemos de vivir como bautizados. Así es. Tantas cosas, tan bonito de pertenecer a una iglesia y también que el ser bautizado pues es de bendición para Así es. nosotros. Y saber por qué las hacemos, eso es algo que enriquece nuestra vida, enriquece nuestro espíritu. Entonces siempre, siempre hay que poner atención en esas palabras que el Señor nos da en las misas para poder crecer y poder comprender por qué lo vivimos, por qué lo hacemos, por qué lo creemos. Y bueno, pues con esa consideración nos quedamos en esta primera parte de nuestro programa, pero le pedimos que por favor no se vaya y que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Catequesis y Liturgia. En este segmento, los avisos a la comunidad. Y como comunidad queremos darles un aviso de que el Padre Trigueros se encuentra muy bien de salud, bendito sea Dios, recuperándose, haciendo sus rehabilitaciones, ¿verdad? Sí. Tomando nuevas fuerzas. Y el Padre Trigueros, pues yo sé, nosotros sabemos que hay muchas personas que están al pendiente de su salud y que oran por él, y el Padre Trigueros se encuentra muy agradecido con todos y cada uno de ustedes que sabe que lo tienen en sus oraciones, y es algo que lo tiene muy fortalecido, es algo que lo alienta a seguir adelante con su recuperación. Sí, así es. Entonces, muchas gracias por todas esas oraciones, por tenerlo presente siempre. Y sígalo teniendo presente. Sí, Esto claro. es nada más para que esté al tanto de la salud del Padre, pero siga orando por él y por todos nuestros sacerdotes Sí. tan hermosos, por toda nuestra iglesia, ¿verdad? Sabemos que hay muchos sacerdotes mayores, muchos Sí. sacerdotes jubilados, pero también pues muchos sacerdotes jóvenes, y todos ellos son sostenidos con nuestras oraciones. Recuerde que muchos de ellos que ya están retirados están lejos de sus familias o que ya no tienen familia. Entonces, acójalos en sus oraciones, en sus familias, platique con ellos, porque invítelos a una comida, a una cena. ¿Por qué? Porque también ellos tienen momentos de soledad grandes. Entonces, se merecen estar en familia. Así es. Y bueno, y también pues, bendito Dios, estamos iniciando un nuevo año, pero también un nuevo mes. Así es. Y como cada mes en este programa nosotros decimos las intenciones de oración por el Papa Francisco. Sí. El Papa Francisco tiene muchas intenciones de oración seguramente, Sí. pero dedica cada mes y nos hace partícipes de ellos una diferente intención. Y y la intención de enero, pues, ¿cuál es? Este mes de enero nos pide el Santo Padre que oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Tenga presente siempre a los educadores de su región, del país, en estos momentos que el mundo está caótico en muchos sentidos, con leyes. No, usted sea motivo de oración, sea motivo de fraternidad y de acogida. Entonces, siempre tener presente a los educadores. Así es, qué conveniente es. Y pues ahora, si usted es educador, siéntase, la iglesia lo respalda, porque es la iglesia universal y la red de oración del Papa Francisco, y todos nosotros estamos orando por ustedes. Así es. Bueno, y también la diócesis del Paso va a tener 2 eventos para el mes de febrero, pero pues ya están dándose a saber. Este es el día sábado 11 de febrero. Se tendrá un musical, una obra musical de la vida de San Pedro de Jesús Maldonado. Esto será a las 6:30 de la tarde, con un donativo de $10. Para que conozca usted un poco más de la vida, va a haber, es música, es una obra musical, se puede decir, donde a través de estos cantos se da a conocer un poco más de su vida tan entregada y tan maravillosa que tenía hacia el Señor. Esta obra tiene por nombre Entre el cielo y el sagrario.
cómo es que él se entrega totalmente a la obra de Dios en los tiempos de los cristeros. Bueno, y también el 17 de febrero habrá una cena baile en el Salón de Eventos de San Pedro y San Pablo. Inicia a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde comenzará una velada con Mónica Arroyo, acompañada de Peter Collar, y a las 8 de la noche en adelante habrá música en vivo con el grupo Sensación de Ricky Valtier. Ricky Valtierra, con un donativo de $25 por persona. Si está usted interesado, bueno, pues busque, aquí vamos a poner el link de la página en el que usted puede hacer su donativo para poder asistir a esta cena que tendrá lugar el 17 de febrero. Vaya poniendo todos estos eventos en su agenda. Y también pues es muy importante, ¿qué le parece a usted iniciar este nuevo año con un retiro de evangelización? Sí, muy necesario. Y no vamos a salir de San Pedro y San Pablo, porque así como se habla también este retiro de evangelización es en San Pedro y San Pablo, y este retiro tiene por lema Sentémonos a los pies del Maestro. Como ya le dije, es en San Pedro y San Pablo. Este retiro es en enero 21 y 22 de enero, entonces pues está pronto a realizarse, y le invito a que no pierda usted la oportunidad de, como dice Elena, estar cerca, a los pies del Maestro, y que más en este retiro siempre es conveniente nosotros tener un tiempo para estar con Dios. No pierda la oportunidad, ahí comuníquese usted a San Pedro y San Pablo para que pueda asistir a este retiro. Y también el Tepeyac, el Instituto Tepeyac, este instituto que nos instruye a nosotros los laicos por parte de la Diócesis del Paso, pues está iniciando nuevamente sus cursos, sus clases. Entonces lo invitamos a que usted propiamente vaya y entre a la página del Instituto Tepeyac para que ahí se informe más de todos estos cursos que están por iniciar, porque tienen certificación de teología y de Biblia, y en enero van a ser las primeras clases, tanto de teología como de Biblia. Entonces, pues no pierda la oportunidad. Usted también, si tiene la inquietud de instruirse más en esto que es ser iglesia, pues asista al Instituto Tepeyac. Así es, o si usted quiere comenzar a servir en su parroquia, en alguno de estos ministerios en los que el instituto comienza clases, bueno, pues hable con su parroquia y menciónele a su párroco su intención, y bueno, pues ya haga su inscripción. Para que vaya a tomar la iniciación cristiana. Así es. La formación cristiana. Formación cristiana. Pero pues bueno, está ahí la oportunidad, ya nomás es que usted diga que sí y se lance. Así es. Y también, bueno, pues este viernes 13 de enero también celebramos a San Hilario. Él nació y fue criado en una familia pagana que tenían pues adoraciones a ritos que no eran cristianos. Entonces creció lejos de la fe cristiana, pero la adoptó, fue bautizado ya mayor. Él menciona en su biografía que fue bautizado ya mayor, y fue ordenado obispo de esta diócesis en la que él nació, Poitiers. Fíjense qué importante es que llegó a ser un doctor de la iglesia, y también considerado padre de la iglesia. Bueno, pues así ya con San Irineo damos por terminado nuestro segmento de los avisos, pero le pedimos que no se vaya porque nuestro programa Gracias por continuar con nosotros hasta esta última parte de nuestro programa. Y bueno, pues ahora vamos a comentar un acontecimiento bien grande dentro de nuestra iglesia, que marca la historia de la iglesia y que nos hace partícipes de ella, ¿verdad? Por gracia de Dios, porque creo yo es una bendición de Dios haber convivido, compartir mundo con el Santo Padre Benedicto XVI. Poder decir que fuimos parte de la iglesia cuando él fue nuestro sumo pontífice, que él murió siendo, ¿verdad?, Papa emérito.
Pero recordar que el Papa Benedicto XVI, pues en esta Navidad del 2022-2023, el Papa murió el 31 de diciembre Sí, de este 2022. Y bueno, pues sí, tristemente deja la tierra, pero nace para el cielo. así es como en sus últimas palabras dice, Señor, te amo, ¿verdad? Y como él decía que él se estaba preparando para un encuentro, no para morir, sino para un encuentro. Que dice, qué maravilloso. Eso nos resume su vida entera. Nos da un resumen amplio, pero maravilloso de lo que fue su entrega, una entrega total al Señor. Y dice que él no iba con ningún miedo, ¿verdad? Porque él sabía que el Señor lo había acompañado durante toda su vida. Así es. Que fue una vida de mucho reto, porque recordemos que él era un jovencito cuando la guerra de los nazis en Alemania, y fue un reto total que en su tiempo también San Juan Pablo II lo vivió, pero ya él como un joven mayor, San Juan Pablo II, y él era un adolescente que tuvo que vivir esos momentos y que tuvo que enlistarse para la guerra, para ser soldado, porque así lo pedía el país. ejército. Recordando que Joseph Ratzinger, el nombre de nuestro Papa Benedicto XVI, él era alemán. Así es. Era alemán, entonces como nos cuentas tú, pues le tocó vivir muy de cerca y de muy temprana edad la Segunda Guerra Mundial. Así es. Él nació el 16 de abril de 1927 en un sábado santo. Fíjate qué significativo. Es un sábado santo. Y su papá era comisario de la gendarmería y su mamá era hija de artesanos de Rimstein. Él tuvo una vida humilde, sencilla, pero que siempre fue guiada por sus padres a la fe. Unos padres de mucha fe, de mucha fortaleza espiritual, y que siempre guiaron a sus hijos por el camino del Señor. Él cuenta que su papá era muy piadoso y es de notar, ¿verdad? Porque un hombre, pues los hombres de antes, creo yo, muy piadoso, y tanto es así que dos de sus hijos pues son sacerdotes. Incluso creo que se ordenan juntos, ¿no? Sacerdotes, y se ordenan juntos, y el hermano, pues el hermano el Papa Benedicto XVI fallece hace unos años, pocos años antes que él, sacerdote. Y se menciona, se cuenta que cuando fue a visitarlo, después de que ya fue nombrado papa, pues lo visitó y él se salió a buscar a su hermano, a encontrar a su hermano. No le avisó a nadie, andaban todos asustados buscando al papa, y él andaba fuera en la calle buscando a su hermano. Ahí nos habla también de la humildad, de la sencillez, que muchas veces fue malinterpretada por muchas personas. ¿Por qué? Porque usaba los ornamentos de propios de un papa, de un sumo pontífice, que se dejaron de usar por San Juan Pablo II, pero él los retomó. Entonces, fue por algunas personas mal visto, o lo veían como algo que pues que no era correcto, porque ya lo había dejado San Juan Pablo, pero eso no nos habla y no le quita la humildad que él tenía, la sencillez que él tenía en su vida. Recordando y considerando también que él es una persona muy estudiosa, un erudito, un antropólogo, por ahí dice, pues los que saben, ¿verdad? Dicen muy fino en su teología, muy elevados, escribió muchos libros muy bonitos también, muy bonitos libros, pero él fue también colaborador en el Concilio Vaticano II, y bien jovencito que estaba cuando participó en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque era muy hábil en su teología, ¿no? Y por eso fue colaborador para ayudar en la teología del Concilio Vaticano II. Pero a lo que voy es, él es antes del concilio. O sea, cuando sí se usaba todo ese ornamento, ¿verdad? Exacto. Él estaba en nuestras palabras, ¿verdad? Comunes. Él es de la vieja escuela, ¿no? Él es de antes.
de la iglesia Sí. de antes, y él pues retomó a lo que él estaba acostumbrado, a lo que él conoció, a lo que él vivió, lo que él aprendió. Así es. Pero eso nos habla de que de que lo que es el tener presente esta, se me fue esta palabra, que es Ajá. la tradición que nos marca a nosotros como iglesia, que no es nada más porque hemos avanzado o hemos crecido espiritualmente en algo, no, eso no quiere decir que vamos a olvidar o a dejar atrás la tradición, no, sino que lo bueno de la tradición hay que tenerlo presente y vivirlo con el crecimiento espiritual que hayamos adquirido en nuestras vidas. Entonces, el Benedicto tenía, el Papa Benedicto XVI tenía la manera de escribir sencilla, profunda, que te hacía sentir el amor de Dios cuando lo leías, cuando lees los escritos de Benedicto, te sientes amado por Dios y te sientes necesitado amar a Dios, te sientes con esas ganas, ese ánimo de querer entregarte a Dios. Un hombre de palabras profundas, de muchísimo amor a Dios, porque tenía tanto amor que enamoraba y de mucha Oración. Y también, pues como todos los papas, pues tuvo sus detractores Sí. y sus críticas, ¿verdad? No todo es miel sobre hojuelas, pero sí hay que destacar esta maravillosa de nuestra iglesia, de nuestro Dios, que pone esos pontífices de que es un puente, Sí. ¿verdad? Entre Dios y su iglesia. Y no quitar de la mano que es Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios que puso en su momento a este santo padre Benedicto XVI como la cabeza de su iglesia, y que era un hombre muy inteligente, un hombre muy de Dios, y que pues que nosotros, si a lo mejor en su momento no lo aprovechaban, pues es el momento de que lo conozcamos y retomemos toda la enseñanza que él dejó en la iglesia. Así es. El 25 de marzo del 77, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Friesen. El San Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional el 25 de noviembre del 81. Él fue el responsable del catecismo de la Iglesia Católica. Él es el que hizo los escritos, el que hizo esas nuevas normas o retomando esas enseñanzas del catecismo para nosotros enriquecernos como católicos. Entonces, hay muchas cosas que, como dices tú, los retractores que mencionan que no, que vamos a volver a lo anterior. No, ahí se puede ver que no, porque entonces estaría dando en la contra, ¿no? Porque si él fue el responsable de todo eso, renovación del catecismo, ¿cómo iba a darse el contra? Por mucho tiempo él fue el que cuidó la sana doctrina de nuestra iglesia. Y fíjese usted, nosotros en catequesis y liturgia, ya por 2 veces se tomó el catecismo de la iglesia, fruto de toda esta vida de fe del Papa Benedicto XVI, que nos aterrizó un poco también el concilio para tenerlo más en nuestras manos, no nos lo fue explicando, y que nosotros le enseñamos, le decimos, le pedimos que si usted tiene alguna duda, pues que se acerque a su catecismo y que vea ahí lo que dice la iglesia, y es parte, ¿verdad?, de la vida y obra de este santo padre. Y el padre Trigueros siempre nos dice, con la Biblia en una mano y el catecismo en la otra. Si usted no tiene un catecismo, pues pronto hágase de uno para que lo tenga ahí en su casa y tenga y se acuerde de Benedicto XVI cuando lo vea. Claro, sí, tenerlo presente, claro. Es la espada y el escudo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Él fue nombrado papa el 19 de abril del 2005. Él es el papa número 265 de la iglesia y el séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Fíjense, tanta historia, tanto como mencionas, qué maravilloso que seamos partícipes de este momento de la historia tan especial, tan maravilloso, en el que se vive por muchos siglos, por mucho tiempo,
no se había vivido un funeral de un papa pontífice que fuera emérito y que otro pontífice que ya estaba allí llevara a cabo la celebración de Las honras fúnebres. Del Santo Padre. Entonces, ¿cómo es que estamos en estos momentos históricos, estamos viviendo estos momentos tan maravillosos en nuestra fe? Tristes, dolorosos, que en realidad deberíamos de estar gozosos. Gozosos porque Él ya está en la presencia del Señor. El Papa Benedicto XVI pues tuvo a bien renunciar a su pontificado, pero dedicarse a la oración, a sostener la iglesia con su oración. Es un intercesor. Era un intercesor en vida, imagínense ahora que ya está en la presencia de Dios, que es la esperanza de nosotros, Sí. ¿verdad? Lo que pedimos, y que pues es un intercesor más. Y no le extraña a usted que en unos años sea nombrado santo. Y no le extrañe que en unos años más sea nombrado también doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque dio mucho fruto para la enseñanza de la iglesia. Y también porque desde chiquito hay algunas cosas bien tiernas de Benedicto XVI, que sus cartitas que le escribía a Santa Claus, unas cosas maravillosas. Por ahí anda un osito que lo visten hasta de papa porque era un regalo que él le pedía al niño Dios. Y eran tan pobres, ¿verdad? Pero sus papás se lo regalaron. Y es un recuerdo entre los hermanos que tienen, que tuvieron ese osito. Pero son cosas bien bonitas que nos va diciendo cómo estaba la semilla de santidad desde que era pequeñito, ¿verdad? Y que la vivió hasta el último momento de su vida. Así es. Y él, como mencionas de su renuncia, renunció el día 28 de febrero del 2013. Ese fue el momento de su renuncia. Por su salud, porque no se sentía fuerte para llevar la iglesia, el peso y la carga de llevar la iglesia de Cristo. Pero no la dejó por completo porque él seguía en oración por él. Y ahí habla de ser un hombre de Dios, un hombre de discernimiento, dice el Papa Francisco. Sí, exacto. Y hablando de discernimiento, ¿verdad? Pues el Papa Francisco terminó ya sus audiencias generales con la catequesis sobre el discernimiento. Así es. Esta última audiencia, pero hablando también de eso, de este Papa Benedicto XVI, que era un maestro de discernimiento y que tan grande que lo mostró, ¿verdad? Renunciando, ¿no? Porque cuánto discernimiento no tuvo que haber tenido para tomar esa decisión. Así es, y también es de sabios y también es de cristianos valientes el saber y conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Él tuvo a bien decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque no puedo más. O sea, puedo con esto, pero ya con más labor, más trabajo, ya no me es posible. Entonces, él tuvo a bien el decir, es mejor dejarle a alguien que tenga la fuerza, que tenga que tenga todavía esa habilidad de poder sobrellevar. ¿Verdad? Entonces, el Santo Padre, vamos a irnos para lo que el Santo Padre nos estaba diciendo de estas audiencias del discernimiento que comenzaron, si bien usted recuerda, el 31 de agosto del año pasado, del año 22, con qué significa el discernimiento. El Santo Padre ahí nos menciona cuál es el significado del discernimiento y esos lados, tanto psicológico como espiritual. Para el 7 de septiembre nos menciona el ejemplo de San Ignacio de Loyola, de cómo él se enamora de Dios y qué fue lo que lo llevó a ese discernimiento del amor de Dios. El 21 de septiembre el Santo Padre nos habla en su viaje apostólico. Ahí hubo un receso de la audiencia y se fue a un viaje apostólico a Kazajistán. El 28 de septiembre nos habla de los elementos del discernimiento, la familiaridad con el Señor. Cómo debemos de tener esa oración para tener esa familiaridad con el Señor. Cómo debemos de orar constantemente para conocerle,
porque si no lo conocemos, entonces no hay una familiaridad con Él. Entonces debemos de siempre estar familiarizados con Él. El 5 de octubre, el siguiente elemento del discernimiento fue conocerse a sí mismo. Después de que conoces a Cristo, entonces comienzas a conocerte a ti mismo. Porque seamos sinceros, la mayoría de nosotros no nos conocemos, ¿verdad? O muchas de las personas no se conocen. Es algo que debemos de tomar todos como ser humano, conocernos, saber qué nos duele, saber qué nos hace reír, saber qué nos hace entristecernos, conocernos nuestras flaquezas y debilidades para saber cómo ayudarnos y cómo ayudarle al Señor a que nos ayude, ¿verdad? Eh, en octubre, el 12 de octubre, nos habla de los elementos del deseo, el deseo de estar con el Señor. La siguiente fue el libro de la propia vida, cómo debemos de hacer esa tarea que nos pide el Santo Padre, que hagamos esa tarea del libro de la vida, escribir de nosotros mismos, leerle a alguien más nuestra vida o platicar de nuestra vida, porque así hacemos una introspección de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, y también nos vamos conociendo y vamos dándole a conocer a los demás, y a los demás también les ayuda el conocer de terceros una experiencia de vida para que les ayude a crecer y no se sientan solos también ellos. La siguiente fue la materia del discernimiento, la desolación. Esos momentos de desolación, esos momentos de desierto espiritual pesados, difíciles, pero que no los vivimos solos, aunque pareciera así, aunque pareciera que estamos solos, el Señor no nos deja solos en todo momento, y cómo sobrellevar esos momentos de desolación. La siguiente fue por qué estamos desolados. El saber, es importante saber para nosotros por qué, qué es lo que ocasiona que nos sintamos desolados. Siempre hay un por qué y también hay un para qué, nos dice el Santo Padre. Entonces, hacer ese análisis del por qué fue la causa que me hace sentir esta tristeza, esta desolación, como cuando perdemos un ser querido, perdemos el trabajo, perdemos algo material y nos lleva a una tristeza, saber qué fue la razón. A veces no fue la pérdida de eso, sino lo que significaba para nosotros el haber perdido esto. Bueno, esa es una idea que el Santo Padre nos da. La consolación, la siguiente fue la consolación, ese consuelo que el Señor nos da, ese consuelo que el Espíritu Santo nos da, y cómo nos da ejemplos de santos, cómo es que ellos también vivieron esos momentos de consolación. La 10ª audiencia del Santo Padre por el discernimiento fue la consolación verdadera, porque también el mundo nos da falsas consolaciones, y saber discernir, saber de dónde viene esa consolación. La consolación del mundo es momentánea, es nada más de un tiempo, pero la consolación verdadera dura, es perdurable, y la sabemos, nos sabemos queridos, nos sabemos amados por Dios. La número 11 fue la confirmación de la buena decisión, de que estemos seguros que hayamos decidido lo correcto. Lo más sencillo, casi siempre lo más simple, por lo general, es la mejor decisión, y tener siempre presente que el Señor nos ayuda a la decisión que hayamos tomado, a llevarla a cabo. La número 12, que ya es de las últimas, nos habla de la vigilancia. Si ya viviste ese discernimiento, ya viviste ese desierto, ya entendiste por qué, y ya estás consolado por el Señor, ya lo sabes, ya lo conoces la consolación de Cristo, ahora debes estar vigilante. Y nos da la lectura en la que el Señor le dice a sus discípulos, les dice esta parábola de que el demonio se va, sale del hombre,
y cuando ve la casa limpia, dice, mejor vuelvo a mi casa, y vuelve, pero no vuelve solo, vuelve con 7 más. Entonces, y peores. Entonces, hay que estar vigilantes porque puede ser que si nos sentimos muy cómodos en nuestra vida, nos sentimos que ya libramos este problema, ya nos confesamos, ya salimos de la desolación, y entonces llegamos a creernos que ya no necesitamos más, y ahí es cuando llega el pecado, o llega la soberbia, o llega el demonio a atacarnos, y no viene solo, y viene todavía más fuerte. Entonces, no confiarnos de nuestras fuerzas, sabernos que quien nos ayudó a salir de esa desolación y que nos ayudó a discernir nuestra vida fue Cristo, y que sin Él no vamos a poder continuar, y estar siempre vigilantes porque es muy astuto, porque también nos menciona el Santo Padre, se muestra y se viste de un ángel muy bello, de un ángel muy bueno. Entonces hay que estar atentos para que no le creamos y no caigamos. Ya la número 13 nos habla de cómo podemos llevar este discernimiento. Entonces, la número 13 es las diferentes ayudas que se pueden obtener para alcanzar un buen discernimiento. Y ya ahí el Santo Padre nos habla que la primera es con la palabra de Dios, la confrontación con la palabra de Dios, siempre, y nos da un consejo que carguemos siempre con un librito de evangelios, para que durante el día, 1 minuto, 5 minutos que podamos leer el Santo Evangelio, el Señor nos va a reconfortar, nos va a ayudar, nos va a hacer crecer. Siempre tener presente al Señor. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio vamos a conocer al Señor. Y solo en la paz podemos entrar en lo profundo de nosotros mismos. Entonces, orar con la palabra de Dios fortalece nuestra vida. Y también tener presente a Cristo crucificado. Siempre tener presente a Cristo crucificado, que fue por qué lo hizo, para quién lo hizo, y continuar, que sea nuestra fortaleza y vivir en Él. Y también la liturgia de las horas. La liturgia de las horas nos va a ayudar muchísimo para estar en constante oración y constante vigilancia de nuestras vidas. Y ya esta última fue de la vida con San Francisco de Sales. Esta última es del acompañamiento Es espiritual, cierto. con lo que cierra el Papa Francisco esta serie de catequesis sobre el discernimiento, y que le invitamos a que usted se ponga muy atenta porque puede saber qué nuevo tema nos prepara el Papa Francisco. Pero pues aquí nos invita a que nosotros busquemos un acompañamiento espiritual, no solamente a lo mejor puede ser de un sacerdote, pero también pues de los hermanos. Es importante por eso vivir en comunidad, porque eso nos ayuda a acompañarnos en ese discernimiento. Sí, y es bueno tener ese acompañamiento espiritual, ese discernimiento, que un sacerdote, que una religiosa nos esté ayudando, ¿verdad? Para continuar con esa vida de oración. O alguna persona piadosa que esté cerca de nosotros, siempre es de mucha ayuda. Y el Papa Francisco nos decía, y citando al Papa Benedicto XVI, que como decíamos anteriormente, lo mencionó él como un maestro de discernimiento, dice que el Papa Benedicto decía que el que cree nunca está solo. Y dice, quien tiene a Dios por Padre, tiene a muchos hermanos y hermanas. Entonces, pues uno de esos hermanos o hermanas que le puede ayudar a usted en ese acompañamiento espiritual, porque ese sentir y la necesidad que nos acompaña, pues nos muestra una fragilidad, y la fragilidad nos hace humanos. Y así pues nosotros nos invita ya para terminar el Papa Francisco, que el discernimiento es un arte, pero que es un arte que se aprende. Y que con sus reglas y con todo esto que nos has mencionado ya, pues nosotros así podemos ordenar nuestra vida espiritual. Así es, porque el discernimiento es día a día, es la vida misma, porque la vida misma es dura, es difícil, pero con la mano de Dios, de la mano de Dios, todo se puede llevar. Y bien, así queremos también nosotros darle gracias a usted por acompañarnos en nuestro programa
catequesis y liturgia. Y también agradecerle e invitarlo a que nos acompañe la próxima semana en otro programa. Así es, lo esperamos.